Gloria a Jesús. Aleluya. Dios bendiga a mis hermanos en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Dios bendiga a la audiencia. Dios bendiga comiendo en la mesa de la misericordia. Dios bendiga a los suscriptores. Dios bendiga a cada persona que ve este programa. Dios bendiga grandemente. Aquí estamos en un cemento. Aleluya. La unión hace la fuerza. No estamos solos hoy día, sino que tenemos a un pastor invitado desde Colombia. Su nombre es Hugo Céspedes. Dios lo bendiga grandemente, pastor. Salude a la audiencia en el nombre de Jesús. Aleluya. Aquí estamos unidos, gloria a Dios. Aleluya. Debatiendo un tremendo tema. Aquí también tenemos al lado también al pastor Luis Balbuena. Gloria a Dios, que es una tremenda bendición. Son personas muy usadas de Dios, son personas que andan bajo la integridad de Dios. Y aquí vamos a debatir este tremendo tema de parte del Señor. Gloria a Dios. Voy a dejar al hermano Luis Balbuena para que se presente y él entregue al primer opositor, gloria a Dios, de la palabra. Amén. Dios bendiga de manera muy cordial y especial a todos los que pues ven y escuchan estos videos. Para nosotros es más que una honra y un privilegio, ¿verdad?, de poder estar transmitiendo la palabra en directo y en vivo. Sí, tenemos hoy un tema muy a tocar, muy candente. Gloria a Dios, pues tenemos un expositor que va a estar defendiendo su tesis basado a cómo, si en el nombre de Jesús o vamos a hablar de lo trinitario, de lo trinitario y de cómo se debe de bautizar. El tema muy discutido en las redes, los teólogos, ¿verdad?, de la gente que pues conoce la Biblia a profundidad. Queremos seguir conociendo de cómo tenemos que ser guiados, ¿verdad?, de cómo tenemos que ser guiados y de que pues segmento está titulado La unión hace la fuerza. Su referencia en el capítulo 1, verso 26, cuando Dios dijo y hagamos al hombre. También está en su referencia en el capítulo 11, donde todos se pusieron de acuerdo en la tierra de Babel Nimrod. También está en Hechos capítulo 2, que la Biblia dice que todos estaban unánime junto. La unión hace la fuerza. Estamos acá enriqueciendo y muchas personas. Yo quiero que en un minuto, una persona me pidió una oración, si se puede, pues siento hacer esta oración. Una madre de una persona que está muy grave, muy enferma, y ella me pidió una oración en este segmento, y yo quiero que en un minuto oremos así para entonces estar pues dando el primer expositor que va a defender la tesis. Aleluya. Vamos a ver, él cree que solamente en el nombre de Jesús, y él pues nos va a decir a nosotros y también a ustedes, a los que están viendo y escuchando estos videos, los que están ahí, donde saben, con su celular aquí, atento, no cambia el dial, aquí no hay anuncio. Vamos a orar por esa persona que me pidió la oración. Quiero que oremos, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, presentándote, Dios mío, esa persona la cual tiene la madre enferma. En el nombre de Jesús, Padre, Espíritu de Dios, ven en aquel lugar, Señor, ven rompiendo cadenas y podriendo yugo, Señor. También te pedimos la unción fresca del Espíritu Santo para poder, Señor, ya que tu Espíritu Santo es la que escudriña lo más profundo del Padre y que nos da el entendimiento para poder entender la misma palabra de Jesús. La Biblia dice claramente, aleluya, que cuando estén ante el concilio, pues el Espíritu Santo le dará palabras que hablar. Dios mío, damos, Señor, que podamos enriquecer a cada uno de los que ven y escuchan estos videos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense que nosotros dijimos, ¿verdad?, que había un debate, ¿verdad?, con una persona y que iba a haber la tesis, iban a arrojar la tesis cada persona. Y bueno, vamos a ver, pastor, vamos a ver qué dice sobre lo que es bautizarlo en el nombre de Jesús. Otros dicen que no, aleluya, simplemente en el nombre de Jesús, también que se pueden bautizar también
en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Comenzamos buscando chisme inmediatamente. Buscando chisme, Mateo capítulo 28, ¿verdad, Raiza? Verso 17, dice que Mateo mismo hablando y dijo que lo bautizase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el pastor nos va a estar dando la interpretación de este versículo, qué pasó acá, porque en otro versículo dice en el nombre de Jesús, pero aquí en este capítulo también dice que también bautiza en el nombre del Padre. Hoy queremos estar claros de lo que es la Escritura, ya que la Escritura tiene solamente una interpretación, no solo dos interpretaciones. Sí tiene muchas aplicaciones, pero solamente tiene una interpretación. Y hay veces que vemos que los versículos se contradicen, los capítulos, pero cada quien tiene una interpretación. Vamos a recibir con Dios y con cada uno de nosotros el pastor que nos va a estar dando la explicación sobre lo que nada más es bautizarlo en el cree, ¿verdad? Usted cree que nada más en el nombre de Jesús. Aleluya. Él cree que nada más en el nombre de Jesús que se debe bautizar. El bautismo no del Espíritu Santo, sino el bautismo en agua. Aleluya. Vamos a dejarlo con Dios y con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Saludo muy especial a mis compañeros aquí, nuestro pastor, a Raiza, y a toda la audiencia que nos escuchan en esta hora. Los saludo a todos en el admirable nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Hugo Céspedes. Por la gracia de Dios fui enviado desde Colombia a este lugar para hacer o dar cumplimiento a la orden de Jesús, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, Raiza me invitó y gracias a Dios, gracias Raiza por la invitación. De nada, No tenía ni idea de la temática, no tenía idea del tema, no tenía idea de la forma, pero lo que sí tengo idea es que cuando uno se sienta a hablar de la palabra, uno se enriquece. La Biblia dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Aquí no somos infalibles, nosotros los hombres somos falibles, o sea, nos podemos equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, esta es la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, me han pedido que hable acerca de la doctrina que nosotros predicamos. La doctrina que nosotros predicamos es la doctrina del bautismo, o la doctrina es enseñanza, ¿no? La doctrina que nosotros predicamos es la doctrina del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Entonces yo quiero hacer una exposición de lo que nosotros creemos y por qué nosotros lo hacemos. Y yo quiero empezar leyendo Hechos capítulo 4, verso 11. Yo no sé cuánto tiempo tengan, dependiendo del tiempo que ustedes me digan, así lo voy. Sí, me van diciendo, porque empezamos a hablar de la Biblia y el tiempo se va y uno no se da cuenta. Hechos capítulo 4, verso 11. Dice la palabra del Señor: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, creo que la Biblia es clara cuando habla de la importancia del nombre de Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En ningún otro hay salvación. Viene hablando de Jesús, ¿cierto? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si vamos allá atrásito a Lucas
el último capítulo de Lucas, el capítulo 24, el verso 47. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 24, verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde hay perdón de pecados? El perdón de pecados no está en la oración de fe, porque hay muchas iglesias que ahora están anulando el bautismo y están diciendo el bautismo no es necesario, solamente con la oración de fe y ya los pecados están perdonados. ¿Dónde encontramos el bautismo, el perdón de pecados? Hechos capítulo 2, verso 38. El primer discurso de Pedro. Pedro habló del Evangelio y hablar del Evangelio de Jesús, hablar de Jesús. Y miren lo que les dice Pedro: sepa pues ciertísimamente, 2:36, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la gran pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Pedro les dijo: arrepentíos primero y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Sí ven que el bautismo para perdón de los pecados? Pedro dice, en la segunda de Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva. O sea, el bautismo es para salvación. Entonces, el bautismo, cuando la persona desciende las aguas bautismales, está recibiendo perdón de pecados por su nombre, lo que dice Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. También la Biblia dice en Efesios: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué hicieron los apóstoles? La pregunta es: ¿cómo bautizaron los apóstoles? Aquí ya vimos que Pedro bautizó a más o menos, dice la Biblia, como 3,000 personas. Ese cómo puede decir 3,000, puede ser 3,100, o puede ser 2,700, 2,900. Una objeción. Usted dijo ahorita usted dijo ahorita que en Mateo, ¿verdad?, dijo que lo bautizaran en el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso fue lo que yo escuché. ¿En Mateo? No. Yo de Mateo no he dicho nada. Entonces, usted mencionó Lucas, ¿verdad? Lucas y Hechos. Y Hechos. 4:11. Bueno. Entonces, esa era la duda. Ya vamos para Mateo, porque la Biblia no se puede contradecir. Porque si hablamos de contradicción en la Biblia, es hablar de que Dios se contradice. Y la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que vamos a ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, dice la palabra del Señor, Pedro bautizó más o menos 3,000 personas en el nombre de Jesús. Algunos dicen, no, es que el bautismo en el nombre de Jesús era para los judíos o para los gentiles. Pero, exactamente, pero en Hechos, el capítulo 10, verso 48, entonces ahí está el primer bautismo de un gentil, que fue la familia de Cornelio. Dice Hechos capítulo 10, verso 48, y mandó a bautizarles, ¿a quién? A Cornelio y su familia, en el nombre del Señor Jesús. Otro bautismo que hay, Hechos capítulo 8, verso 16,
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo, Hechos, el capítulo 19, verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y el bautismo de Saulo o Pablo relata su conversión y él dice lo siguiente, Hechos capítulo 22 verso 16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y mire, lava tus pecados, invocando su nombre. Y para terminar, el otro verso, Colosenses, el capítulo, estoy haciendo un recorrido así rápido para no extendernos. Colosenses capítulo 3, el verso 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ese todo es un término absoluto. Yo admiro algunas, no todas, pero algunas iglesias trinitarias yo las admiro. ¿Por qué las admiro? Van a orar por un enfermo y oran en el nombre de Jesús. Y eso es bíblico, ¿cierto? Jesús dijo, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo sé, y yo creo que si un trinitario ora con fe por un enfermo en el nombre de Jesús, el enfermo se sana. Los admiro cuando van a reprender un demonio. Oran y reprenden, ¿cómo? En el nombre de Jesús. Cuando van a orar por un milagro, por todo. Yo escucho a algunas iglesias trinitarias, todo haciéndolo en el nombre de Jesús. Pero cuando se necesita el nombre para lo más importante, porque un milagro no es lo más importante, una sanidad no es lo más importante, sanar a un enfermo no es lo más importante, echar fuera un demonio no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La salvación. Cuando se necesita el nombre para perdón de los pecados, entonces ahí sí no lo invocan. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son nombres. Si fueran nombres, la Biblia diría en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 17 dice Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, miren lo que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Porque Padre no es nombre. Yo tengo 2 hijos, yo soy padre, pero yo no me llamo padre, yo tengo un nombre que me identifica. Entonces, algunos dicen, pastor, entonces yo le hago caso al bautismo de Jesús y usted le está haciendo caso al bautismo de Pedro, pero es que Pedro no dijo lo que él quiso, Pedro dijo lo que Dios lo puso a decir. Una pregunta, una sección. ¿Jesús Cristo fue bautizado? Sí, claro. Quiero preguntar, ¿en qué nombre Cristo fue bautizado? La Biblia no habla en qué nombre fue bautizado. Y lo que la Biblia no dice, yo no puedo asegurarlo. Una objeción porque cuando Cristo fue, al ser bautizado por Juan, se supone de que tuvo que ser bautizado porque lo más seguro es que fue bautizado con el bautismo de Juan, y Juan bautizaba con el bautismo de arrepentimiento. Sí, pero, o sea, no se invocaba ningún nombre ahí. Sí, pero hablamos, ¿sabes que el bautismo no viene, el bautismo de agua no viene fundado por Jesús, sino viene fundado por Juan? Si usted va a ver, porque Juan era el que bautizaba en agua. Sí. Él era uno de se le dice uno de los sacramentos de la iglesia, es el bautismo. Eso lo tienen como sacramento, igual que también la Santa Cena, pero como estamos hablando del bautismo, entonces el que fue llamado a ser bautizado en agua fue Juan el Bautista, y hasta Cristo tuvo que ser bautizado. Acuérdense que la Biblia dice que Juan dijo que el que tenía que ser bautizado por él era
era él, no Jesús. Y él le dijo, pues Juan, a esto porque así conviene que se cumplan todas las escrituras. Yo quiero que pues, por lo menos abramos un poco ese versículo bíblico. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque Jesucristo fue bautizado. ¿Cómo fue el bautismo de Jesús? ¿Cómo usted puede explicar a la audiencia qué fue el bautismo de Jesús? ¿En qué nombre? Porque supone que si Cristo me está diciendo que tenemos que seguir su pisada, y él fue bautizado, porque si Cristo no fuera bautizado, yo no fuera bautizado. No, es que no estamos colocando en duda del bautismo, sabemos que el bautismo es necesario. Lo que estamos es analizando en qué nombre. Jesús fue bautizado. ¿Cómo bautizaba Juan? Yo puedo decir y asegurar lo que la Biblia dice y asegura. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos, hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo, mire lo que les pregunta. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? No le pregunten en qué nombre, dicen: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. De Juan. De Juan. Estamos ahí porque la Biblia lo dice. Y miren lo que dice. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y miren lo que pasó. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, el bautismo de Juan queda anulado. Y ahora viene, porque si no hubiera sido anulado, no hubiera sido necesidad de que los volviera a bautizar Pablo. Pero Pablo les pregunta: ¿cómo fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. Señores, ese bautismo quedó anulado porque ahora viene el bautismo que Jesús mandó. Y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sí, la objeción, porque le digo la objeción porque cuando Cristo fue bautizado en el bautismo de Juan, como usted lo acaba de aludir, dice que el Espíritu de Dios vino en corporal de paloma y se posó, y la voz del cielo decía: este es mi hijo amado, por la cual tenemos o tienen complacencia. Ahí vemos la participación de la Trinidad, aunque sea un solo Dios, pero vemos la manifestación individual. Primero, si usted nota, no fue una paloma la que descendió. Eso de que la paloma es el Espíritu Santo, eso es una imaginación y un pensamiento católico, con el respeto de los amigos católicos, que no tengo nada en contra. Pero si usted lee bien la Biblia, dice: el Espíritu Santo descendió. ¿Cómo? ¿Qué es un cómo? Una comparación, un sin, ¿cierto? O sea, no que, sino como una paloma desciende, Claro. El Espíritu Santo descendió. Ese sería otro tema que lo podríamos abordar otro día, porque ahí vamos. Esto es muy bueno, esto es largo el tema, ¿cierto, Raiza? Estamos hablando acerca, porque yo también puedo aquí explicarles y defender lo que nosotros creemos. Nosotros no creemos en la Trinidad. ¿Por qué? Porque la Trinidad me dice: son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿cierto? Si nosotros vamos a hablar de Dios como persona, la Biblia, eso es antibíblico, porque la Biblia dice que Dios no es persona. La Biblia dice que Dios es espíritu, y de espíritu a persona ya hay una gran contradicción. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que existe un único y verdadero Dios, ya que fue el Padre en la creación. ¿Cuál es ese Dios? El que dice Génesis: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Dios tiene muchas formas de manifestarse. Se manifestó al pueblo de Israel por medio de una zarza ardiendo. ¿Sí me van a entender? Una objeción, sí sabemos, porque la palabra en Apocalipsis hay mucha figura, y cuando la Biblia habla de un dragón de 7 cabezas, no es que Satanás es un dragón de 7 cabezas, y son símbolos, simbología. reinos. Eso
esos son estudios teológicos que muestran lo que es la interpretación de la palabra, las similitudes. Todos sabemos eso. Pero ahí, cuando yo le hablé del bautismo, que Cristo fue bautizado por Juan, yo le estaba hablando directamente del Espíritu Santo. Porque ahí dice que vino como paloma, pero no se está hablando de una paloma, se está hablando del Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia que también una voz del cielo, no es de una voz como un hombre, está hablando de la misma voz del Padre. Dice que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, por eso le digo, ahí está la participación del Padre y ahí está la participación del Espíritu Santo. O sea, vean, esto está muy bueno. ¿Qué hacemos? ¿Terminamos con el bautismo o empezamos desde el principio? es que salen muchas dudas. Miren, vamos desde el principio. ¿Listo? ¿Se está bien? Amén. Les voy a rápidamente. Usted abre la Biblia, cualquiera abrimos la Biblia, y la Biblia empieza hablando de un único Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si fueran 2 o 3 o 4 o 5, la Biblia no diría en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia tendría que decir en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. O sea, ya la Biblia. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías. El capítulo 43, verso 10. Yo lo estoy leyendo rápido, de pronto la audiencia, si tiene va escribiendo y después con calmita para no... Alimentándose. Exacto. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora el verso 25 del mismo capítulo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Ahora miren lo que dice el capítulo 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Verso 8. No temas ni os amedrantéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo único que Dios no conoce? Sí, una versión, pastor, basado al tema que usted estaba diciendo de que Dios es espíritu. Pues directamente usted sabe que Juan capítulo 1 verso 11 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Directamente, ¿de qué manifestación se está hablando? La manifestación de Hijo. Ahí es cuando Dios toma la manifestación de Hijo. ¿Se me va a entender? Sí. Entonces, pero cuando yo hablo de Hijo, yo no puedo hablar de Hijo eterno o Dios Hijo, porque si estoy hablando de Dios Hijo, estoy hablando de otra deidad. ¿Y qué es lo que Dios no conoce? Otro Dios. Entonces, si Dios dice que no conoce otro Dios, ¿por qué yo voy a decir que son 2, que son 3, que son 4, que son 5? No. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que ese único Dios en la tierra, porque miren lo que Él dice, Isaías 35. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene. ¿Quién iba a venir? Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que ningún hombre puede ver, el único que existe. Mira, ahí dice:
he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El mismo Dios. La pregunta es, ¿cómo va a venir Dios a la tierra si primero no lo íbamos a ver? Segundo, no hay un hombre que pueda ver a Dios en su esencia y quede vivo. ¿Se acuerda Moisés? Le dijo, muéstrame tu rostro. ¿Y qué dijo el Señor? No vas a ver mi rostro, porque no hay un hombre que me pueda ver a mí como yo soy y quede vivo. Y tercero, este planeta explota, porque la Biblia dice que Dios es tan grande que ni el universo infinito puede contener tanta gloria. Pero una versión, usted dijo que basado de que Dios es espíritu, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos decir quién era Jesús? Vamos para allá. Ahora, ¿Jesús era Dios o Jesús era hombre? Explíquele eso a la audiencia. Listo. ¿Era hombre o era Dios? Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Porque Jesús tiene las dos naturalezas, la naturaleza divina y la humana. Pero entonces usted ahora mismo me acaba de decir que no solamente en la manifestación del Hijo no fue nada simplemente de Dios, sino fue también Dios hombre también. O sea, Dios se hizo carne. Dios se hizo hombre. Lo que no se puede, lo que no se dice en el principio en la manifestación del Padre. No, en el principio Dios es espíritu y Dios como Dios no duerme. Salmo 121. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Dios como Dios no se cansa. Aquí no se fatiga, no se cansa ni se fatiga con cansancio. Dios no tiene hambre. Si yo tuviera hambre, dice, no te lo diría a ti porque míos son todos los árboles de todos los animales del bosque. Pero ahí es donde viene el plan de la redención de Dios. ¿Cómo iba a venir Dios a salvarnos? Él no. ¿Cómo iba a venir? Tomando forma de hombre. Sí, Dios porque, se hizo hombre. Pero porque como Dios no podía venir, porque Dios no es carne, entonces no va a haber sacrificio. Y Dios no muere como espíritu. Entonces, me dice usted que también Dios vino también como carne y vino como Dios. Porque hasta Juan lo dice. Entonces ya estamos hablando de una persona. En Cristo. En Cristo. Exacto. Cristo es lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Dios fue manifestado en carne. Vamos a ver quién era Jesús. Mire, Isaías el capítulo 9 es una profecía 750 años antes del nacimiento. Pero antes, Isaías el capítulo 7, verso 14. Por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Vamos a ver quién era Jesús. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. ¿Quién era ese niño que estaba profetizando? Sí, Jesús. Jesús. Ya lo identificamos, ¿cierto? Ya podemos identificar a Jesús como una persona. Ahí sí ya podemos ver a Jesús, a Dios como una persona. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero. Mire lo que dice, Dios fuerte. Y ese Dios fuerte está con mayúscula. Dios, usted sabe que Dios en la Biblia con mayúscula se refiere a Dios Elohim. Exactamente. Dios fuerte. Y mire lo que sigue diciendo, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Quién era el Padre eterno? Estamos hablando de que el Padre no presenció muerte. Si se está hablando del Padre, ahí no se está hablando del Hijo. Pero leámoslo, o sea, no es lo que yo estoy diciendo, está hablando del niño, de ese niño que va a nacer. El niño, porque cuando yo hablo de mi hijo, no hablo de mí. Mire, porque un niño nos es nacido, Jesús, ya lo identificamos. Sí, Jesús. Hijo nos es dado. Sí, listo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable. Sí, ¿Quién era admirable? Jesús. Consejero. ¿Quién era consejero? Jesús. Dios fuerte. ¿Quién era Dios fuerte? Jesús.
Padre eterno. ¿Quién es el Padre eterno? Jesús. Y príncipe de paz. Entonces, por eso usted ve que cuando Jesús nace, hay 3 sabios del oriente que vienen y le traen unos detalles. ¿Se acuerdan? Oro, Jesús. Porque aquí la Biblia lo dice. Porque un niño no se nace. Pero yo quiero que usted me explique entonces, cuando Jesús estaba ya en su pena de muerte, ya que presenció su muerte, entonces ¿a quién Jesús le estaba clamando? Que le dijo, Padre, ¿por qué me desamparado? Se estaba clamando a él mismo. Bueno, yo le lo voy a contestar con otra pregunta. Si Jesús estaba hablando a otro Dios, entonces ¿cómo le preguntamos a la Biblia si la Biblia dice que Dios no conoce a otro Dios? Sí, pero él dijo, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Ahora yo le voy a explicar lo que la Biblia dice. Cuando Jesús, Dios viene, se manifiesta en carne, Él vino como hijo. Sí. Y actuó como hijo porque nació como hijo. Todo lo que nace es hijo. Y será llamado, le dice, hijo de Dios. Ese niño, acuérdese que cuando el diablo lo tentó, le hizo 3 propuestas. En una de esas propuestas Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor. ¿Qué? Al Señor tu Dios. No a él mismo, sino al Padre. Al Señor tu Dios le dice. Al Padre. ¿Y a quién estaba tentando? A Dios. ¿A quién estaba tentando en el desierto? A Dios, a su Padre. No. A él mismo. ¿A quién estaba tentando el diablo? Estaba tentando a Jesús. A Jesús. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ese Jesús era el mismo Dios, pero convertido en hombre. Sí, era el mismo Dios convertido en hombre, pero él se dirigía a la palabra, no tentarás a Jehová tu Dios, por el que estaba. No tentarás al Señor tu Dios. Con la palabra. Es igual como que venga el tentador a nosotros y nosotros le respondamos a sí mismo con la palabra, date quiero, Satanás, no tentarás a Jehová tu Dios. Bueno, a Jehová tu Dios, pero es que no está, me está tentando a mí. Pero le voy a hacer una pregunta, una objeción directamente. Nosotros somos hechos de cuánta particular o de cuánto. O sea, cuando el hombre se muere, ¿cuál es la manifestación de la muerte? Que se separa el espíritu o el alma del cuerpo. Sí, por lo menos nosotros somos tripatristas. Somos tripatristas. Tenemos cuerpo, la Biblia lo alude claro, somos una sola persona. Vamos a decir, en el alma. Y por eso dice directamente, el alma que pecare, esta morirá. Porque vuelvo y le digo, eso es haciendo una comparación de lo que es la manifestación ya de la Trinidad. Ahora, la Biblia dice que cuando uno se muere, el espíritu va al polvo, porque del polvo fue tomado. ¿Usted sabe? La Biblia nos dice que cuando uno muere, el cuerpo va al polvo. Sí. Perdón, el cuerpo va al polvo. Y el espíritu. Sí, pero para manifestar lo que es el tripatrista en el hombre se vuelve polvo porque del polvo fue tomado el cuerpo. Y la Biblia dice que el espíritu va a Dios que la dio. Entonces, la condenación no la tiene el espíritu ni el cuerpo, el alma. Entonces, ya ahí lo que hay es una persona en 3 manifestaciones. Es que entonces usted no es trinitario, porque eso es lo que la Biblia predica. Un Dios que tiene 3 formas de manifestarse. Usted me coloca para explicar la Trinidad, espíritu, alma y cuerpo, pero es que si su alma sale, su cuerpo queda muerto, su cuerpo no puede seguir sin el espíritu, ¿cierto? Pero cuando ustedes colocan eso en Dios, no es válido, porque dice, son 3 personas coiguales, coeternas, y donde en las 3 personas está toda la deidad repartida. Cuando la Biblia me dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora o sea, si en Cristo habita corporalmente todo ese Dios, vea, se lo voy a ilustrar como más claro. Cristo es como lo que era el tabernáculo en el Antiguo Testamento. ¿Qué era el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Donde Dios habitaba. Vamos a ver.
la chiquilla. ¿Se acuerdan? Que Dios se metía al tabernáculo y la gente, Dios mismo estaba ahí. ¿Y qué pasa cuando el pueblo pecaba? Dios salía, el Espíritu, ese Padre, ese Dios Espíritu, se iba. Cuando Cristo estaba en la cruz, en el bautismo, eso fue lo que Dios hizo. Tomó posesión de ese cuerpo, de ese tabernáculo. Por eso Juan dice, a Dios nadie lo puede ver. Pero cuando el Verbo se hizo carne, dice Juan como que no puede, oiga, ese Dios que ninguno podía ver, nosotros vimos su gloria. ¿Cómo la podemos ver? ¿Cómo podemos ver a Dios? A través de Jesucristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible de la vida. Bueno, vamos a dejar a nuestra hermana Raiza que nos va a explicar cuántos son. Que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, uno son. La misma Biblia me indica que son tres manifestaciones en un solo Dios. Tenemos un solo Dios, a ese solo Dios le servimos. Con la manifestación del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, nosotros podemos ver donde dice que en el cielo son tres que dan testimonio, ¿verdad? Tres. Cuando se habla de tres, se habla de tres. Cuando dice tres, estamos hablando, cuando yo digo una persona, dos personas, o una persona, o tres personas, y estando tres. Vuelve y lo repite, porque cuando la Biblia recalca, dice tres son los que dan testimonio en el cielo. Bueno, podemos poner que el Padre esté en el trono, ¿verdad? En el trono, la manifestación del Padre en el trono. A la diestra. El Hijo a la diestra. Dice diestra, no dice, pues dice claramente Él en el trono, el Padre en el trono. O sea, digamos, aquí por ejemplo, aquí está el Padre en el trono, ¿sí? Y a la diestra, a la derecha está el Hijo, aquí, así, tal cual. Y a la izquierda, el Espíritu Santo. O sea, más o menos como estamos acá. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, la pregunta para la audiencia es, ustedes sacarán sus propias conclusiones, porque aquí esto es lo bonito, ¿no? Entonces, aquí está el Padre, el Hijo a la derecha y el Espíritu Santo a la izquierda. ¿Cuántos tronos tienen que haber en el cielo entonces? Sí, Tres. te voy a explicar algo. Cuando Cristo, tú sabes que Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Dice que Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. No dice que es el Padre, dice que Él está intercediendo, Él es nuestro abogado. Así lo dice claro. Cuando Cristo murió, acuérdate que querían tocarle y Él todavía no había servido al Padre. Y Él dijo, no me toque porque todavía no ha subido al Padre. Lo dice claro y contundente. No me toque. Sí, en el cuerpo que Cristo vino, sí vino con la preparación para ver muerte. Sí, pero ahora no. Ahora. Pero la pregunta es entonces, ¿cuántos tronos hay en el cielo? Sí, mira, le voy a hacer algo, le voy a hacer una pregunta. El que viene a buscar la iglesia directamente es la manifestación del Hijo. Porque Pablo lo alude claro, dice, y con voz del ángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en Apocalipsis, lo apocalíptico y la gente que lee Daniel, la gente que lee Ezequiel, te puede hablar claramente que sí, quien viene a buscar su pueblo, que no vamos a meternos en el milenio, que reinarán, usted sabe que habrá un reinado de 1000 años con Cristo. Eso es algo apocalíptico, eso es más para allá de lo que estamos hablando, porque ya cuando estamos hablando de estudio apocalíptico, estamos hablando de algo más profundo, algo que hay que buscar más texto, hay algo que hay que sacarle más tiempo. Pero sí dice que vendrá no el Padre, el Hijo reinará. Y dice el Hijo, vendrá en el cuerpo glorificado, no el Padre. Bueno,
Cuando usted me habla de manifestaciones de Dios, eso es lo que predicamos. Cuando Dios se manifiesta como hijo, para salvarnos, se tuvo que manifestar como hijo. Pero si usted me habla, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como deidades, eso sí es antibíblico. Porque deidades son dioses. ¿Y qué es lo que Dios no conoce? Otro Dios. Entonces, si usted me dice que Dios, el único que hay, se manifiesta como hijo, amén. Pero no son tres deidades. Ese verso de Juan, 3 son los que dan testimonio en el cielo, no se está refiriendo a deidades, porque si fuera como usted me dice, que aquí está el Padre, a la derecha está el Hijo, entonces toda la Biblia, lo que leímos ahí para atrás, se estaría contradiciendo, porque dice la Biblia, ¿cuántos tronos vio Isaías? Isaías capítulo 6, en el rey, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¿Y por qué entonces Isaías no vio como usted lo está diciendo, que 3, uno acá y otro acá? Él dice un trono alto. Sí, pero cuando hablamos del Hijo, no hablamos solamente de una manifestación. Estamos hablando también a Dios como persona. ¿Sí o no? Claro, Sí. usted no es trinitario. Sí, pero se está hablando a Dios, a Jesús como persona. Como persona. Gloria a Dios. Por eso Isaías dice, un niño nos es nacido. Si usted va a ver el texto, por eso que el texto uno lo completa. Cuando usted lee un párrafo, hay que completar el párrafo. Mire, vea, Sí. ¿por qué no lo leemos? Sí, vamos a leerlo para que tú veas que dice, porque la obra, yo estoy haciendo la obra que mi Padre me envió. No se refiere a Él como Dios, sino se refiere a la obra que su Padre le había enviado. Acuérdate que Cristo siempre, hasta cuando resucitó a Lázaro, dijo, Padre, gracias porque tú me escuchas. O sea, que no se atribuyó eso. Esa es la parte humana de Dios. Sí, el pero, hombre. sí. Y Dios como hombre durmió. Pero ya sacamos a Cristo como una manifestación de una persona. Ya no hay que, digo yo, es una manifestación no Dios, como Dios, sino también como una persona. Entonces, Cristo es la manifestación. tendríamos que buscar entonces ahora el Padre como una manifestación de una persona. Y tendríamos que buscar también al Espíritu Santo como una manifestación de una persona que debe estar en la Biblia. ¿Sí o no? El Espíritu Santo, la única manifestación del Espíritu Santo como persona es a través de Jesucristo. No hay otra, porque el Espíritu Santo no se puede ver. Es invisible, un espíritu es invisible. Por eso Jesús le dijo, mire, yo creéis en mí, creed también en Dios. Vea lo que dice. Juan capítulo 14, el verso 4, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, dice. No dice nadie va. No, nadie viene. Porque si dijera nadie va, si lo está mandando a otro. Oiga, nadie va, pero Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y miren lo que dice el verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Sí. Y desde ahora le conocéis. Sí, pero ahí vamos. Y le habéis visto. Pero vamos a detenerlo ahí. Al Padre. Al Padre, ¿cierto? ¿Y por qué Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Sí, pero explíqueme entonces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Explíqueme. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Explíqueme el capítulo apocalíptico, el capítulo de Ezequiel, cómo está manifestado Dios. Porque acuérdense que ahí ya cuando la revelación, o la revelación que Dios le dio a Juan por medio del ángel, también la Ezequiel también, cómo. No, esa revelación en Apocalipsis, eso lo que hace es, leámosla. Yo quiero que usted me hable ahí de cuando dice la manifestación que vio, que su Jesús. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte
y de la E. Entonces ya vemos que fue Jesús. Y Jesús le dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahora nos vamos a Ezequiel a ver cuál es la manifestación. ¿Quién era ese? ¿Ezequiel qué? Cuando se le aparece, yo creo que Ezequiel, la manifestación. No, pero a mí se me escapa el versículo. Ezequiel, El capítulo, desde el 1 en adelante, la visión. aconteció en el año 30 del mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Sí, Joaquín. usted sabe que vamos a tomar la referencia de Dios, vamos a ver con qué te está hablando, minúscula o mayúscula. Ah, no, Dios con mayúscula. Ah, bueno, dale. ¿Sí, no? Sí. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce, muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Pero ¿hasta dónde llego? Sí, yo lo que quiero referirme en la visión de Ezequiel. ¿A quién vio? Pues ahí está hablando de 4 seres vivientes. Sí, no, está hablando al principio, cuando yo estaba leyendo, dice que. Aquí Dios, sí. Sí, está hablando de Dios. Las visiones de Dios, o sea, como Dios. Sí, vamos a leerlo desde el principio. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, y a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. De Dios. Sí. Yo no veo. Si usted me quiere decir quiénes eran esos 4, pues esos 4 son los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Sí, Juan. pero está hablando en la visión. ¿Quién vio Ezequiel? No vio a Dios y las visiones. Oiga, Vio a Dios y las visiones. Las visiones, dice, y vi visiones de Dios. ¿Qué es una visión de Dios? Pues lo que Dios quiere, o profecía, lo que Dios quería mostrarle. ¿Qué piensa usted que es ahí? No entiendo. Bueno, yo, según entiendo, ahí no es, porque ahorita estaban hablando, usted dijo, por eso le mandé a Juan, y usted vio que él dice que estuvo vivo y estuvo muerto. Ahí está hablando, ¿verdad?, de la manifestación del Hijo. Pero aquí habla contrario de Ezequiel. Si usted va a ver la manifestación de Ezequiel, y si nos vamos también hasta Daniel, que también vio visiones, vio una visión diferente a la visión de Juan. Fueron diferentes a la visión. Si usted un poco más despacio, usted lo estudia, en la visión fueron diferentes. Porque aquí dice, aquí Juan dice que vio una manifestación del Hijo del Hombre. Sí, dice así, claro. Juan. Sí, pero acá en Ezequiel no dice que vio la manifestación del Hijo del Hombre, en lo que vio. Si usted lo detalla tranquilito. Pero es que estos son eventos totalmente diferentes. Sí, yo sé que son eventos, pero estamos hablando de la manifestación. Pero ¿qué es lo que usted nos quiere decir con esto que ve Ezequiel? Sí. ¿Qué es lo que nos quiere usted enseñar hoy? Como el Padre, como una persona. El Padre como una persona. Como una persona. Es lo que quiero aludir a la audiencia, al Padre como una persona.
es que el Padre como persona está en Cristo. Pero acá no existía todavía la manifestación del verbo. No, ahí no, pero No. es que esto no tiene nada que ver con la manifestación o como Dios se iba a manifestar en este tiempo. Está Sí. hablando de los tiempos finales. Pero si tengo que irme más atrás, porque te supone que el Padre era primero que el Hijo. Se supone manifestación. Porque cuando usted habla de que si yo soy hijo fue porque tuvo un padre. Entonces, si yo quiero saber, ¿verdad? En lo primario, tengo que hablar de aquí, de Ezequiel. ¿Por qué tengo que hablar? Porque estamos hablando de la manifestación del Padre, como Padre directamente. No habla de una manifestación del Hijo. Aquí podemos ver al Padre como una persona, manifestado. No. Usted está hablando de un contexto totalmente diferente. Es que mire, la Biblia es clara, dice: estando yo en medio de los cautivos junto al río que va a los cielos, se abrieron y vi visiones de Dios. No está hablando de formas de Dios ni de visiones, o sea, profecías de Dios. O sea, no está hablando de manifestaciones de Dios. Y usted lo que nos quiere decir es que estos 4 son de pronto manifestaciones de Dios. No, son eventos al futuro donde están. Usted sabe que, mire los 4 seres como los pinta, como águila. ¿Quién es el evangelista que presenta a Cristo como águila? Juan. ¿Cuál es el otro? A ver, aspecto eran de cara de hombre, cara de león. ¿Quién es el que lo presenta como león? Mateo, como rey. Como buey, ¿quién lo presenta como buey o siervo? Sí, Marcos. sí, tiene simbología, pero yo quiero, yo sé que todo eso es simbólico a lo que también es la manifestación del Hijo, pero lo que yo quiero remontarle y darle a entender de que el Hijo no existía en esa manifestación de Es que, es más, el Hijo no es eterno, porque el Hijo tiene un principio. ¿Cuál fue el principio de la manifestación del Hijo? Cuando nació en Belén. Por eso hay una corriente trinitaria que habla del Hijo eterno de Dios, y esa postura es antibíblica, porque si hablamos de un Hijo eterno que estaba allá y con que dijo hagamos al hombre, porque allá dicen que estaba hablando con la segunda persona de la Trinidad o con la tercera, eso es antibíblico, porque si hablamos de un Hijo eterno tendría que tener una mamá, y María no es eterna. Entonces, la manifestación de Dios como Hijo sí tiene un principio. Y mira que ¿Cuándo es el principio? Cuando nace. mira que este programa está basado en ese versículo bíblico, capítulo 1, versículo 26. Entonces, veremos que entonces de qué estaba hablando el Padre, de quién, porque dijo hagamos. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver con quién, no con quién hablaba, sino con quién no hablaba. Y eso nos va a dar la respuesta para saber con quién podía hablar. ¿Con quién no hablaba Dios? Pues con otro Dios, porque la Biblia dice que Él no conoce otro. Vamos a ver entonces. ¿Cierto? Aquí está la Biblia. Claro, yo se lo acabé de leer, Isaías. No, el capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de Pero mar. ¿qué imagen tiene Dios? Pues Cristo. Sí. Pero ahí, o sea, eso no quiere decir que estaba hablando con otro. Ese Cristo estaba en el proyecto, en el pensamiento de Dios, pero no se había manifestado. Entonces tú dices que Dios está hablando con él. Porque Él dijo hagamos. Cuando se dice hagamos, porque yo digo voy a hacer, o hagamos, ya yo estoy incluyendo, porque yo te digo a ti ahora mismo vamos a hacer directo. Y yo digo nos vamos nosotros o vamos. Y yo no me estoy refiriendo a mí mismo. Mire, los ángeles existían ya, ¿se sabía? ¿Usted no cree que pudo hablar con los ángeles? Ay, pastor, le estaba pidiendo permiso a los ángeles y los ángeles participaron en la creación. No, Dios puede decir, oiga, hagamos al hombre. Pero mire lo que dice el siguiente. Los ángeles no creen. Pero miren, Y creó Dios. Es que ese hagamos al hombre no le sí, está diciendo. es una suposición, No le está diciendo una nada. tesis que usted puede suponer, pero yo, en claridad, Desde el principio se ve la formulación de un Dios trino. Hablaba del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se movía sobre la zarza. Habla
aquí habla de un Dios creador, de un Dios y Dios en plural, Dios, un solo Dios. Aquí no dice que dice hagamos. Sabemos que los ángeles no crean. No, es que yo no estoy diciendo que los Y ángeles sabemos crearon. que su palabra se hizo carne, el verbo, el logo de Dios, Bueno, yo le hago el mismo Jesús, una pregunta. ¿Quién destruyó a Sodoma y a Gomorra? el mismo Dios. Pero Dios le dijo a Abraham, le contó. Y el hecho de que Dios le haya contado a Abraham fue el que participó. No, Dios le dijo, oiga, yo voy a destruir a Sodoma y no le voy a contar a mi amigo. Dios le contó, Sí, oiga, pero- Abraham, voy a destruir a Sodoma. Pero le dijo, pero él solo fue y la destruyó. Aquí puede ser lo mismo. Dios le dijo a los ángeles, oiga, hagamos al hombre. Y el verso dice, y creó Dios al hombre. No dice crear, dice creó. Los ángeles no participaron de la creación, porque Isaías dice, él solo extiende los cielos. O sea, solo es solo. A él no le ayudó nadie en la creación. Bueno, en el término de creación, es lo que usted se supone, es una suposición, eso no es que tiene directamente, pero yo creo que la suposición, y yo creo que él no estaba hablando con los ángeles. Bueno, eso es respetable. No. Pero lo que sí le puedo asegurar es que no está hablando con otro Dios, porque él no conoce otro. No hay otro. Y si no hay otro, ¿con quién iba a hablar entonces? Es un solo Dios, dividido en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no se puede dividir, Dios es indivisible. Es lo mismo que cuando usted se casa con su esposa, la Biblia dice que forman una sola carne. Y físicamente usted está mirando dos personas, un hombre y una mujer. O sea que entonces ustedes físicamente ven 2 o 3 personas. Pero físicamente Sí. hay dos. Y la Biblia me dice que es una unión, no sola carne. Entonces físicamente ustedes ven 3, pero son uno en pensamiento. Pero yo le voy a decir algo, nosotros podemos ser 3 y estar de acuerdo en un solo pensamiento. Por eso. Sí. Entonces son 3, pero que se ponen de acuerdo, ¿sí? Oiga, pero ¿por qué la Biblia siempre ven a uno en el trono? Bueno, porque ve entonces en el principio era el verbo. Por eso. Entonces, Al Padre. nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 11. Dice, en el principio. Era el verbo. Entonces, ¿de qué? ¿Quién? ¿Cuál es el verbo? Dios. No, el verbo es la palabra, Dios Dios mismo. mismo. Porque Sí, pero, Dios mismo. sí, pero vamos a detallar las cosas como son. En el principio era el verbo. ¿Y quién era el verbo? La el- misma Biblia lo Sí, lo sí, dice. el verbo era Dios, pero se está hablando de la manifestación del logo, de lo que dijo Dios. Vean. Cuando nosotros hablamos del verbo, estamos hablando de Dios. Sí. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y cuando se escapa Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho. carne, ¿Quién se hizo carne? Jesús. ¿Quién se hizo carne? Jesús. El verbo, Dios. El mismo. El Dios del Antiguo Testamento. Entonces nos vamos ahí donde dice, y en el principio el Espíritu de Dios se movía. Entonces nos referimos, ¿a qué se está refiriendo ahí? ¿En dónde? Cuando dice que se movía. Sí, en el capítulo, Gloria a Dios. En el capítulo, usted puede buscar eso en el capítulo 1 de Génesis. Así, y el Espíritu de Dios Se movía. sobre la... Pues el que se movía era el mismo Dios, el Padre, el Espíritu, el único que hay. Sí, pero está hablando claramente. Sí, vamos a leer el texto, y usted puede leer el texto y deténgase en el texto. Sí, vea. Isaías, Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios El se movía Espíritu sobre de la Dios. faz de las aguas. O sea, es que el Espíritu de Dios y Dios es el mismo. Bueno, entonces yo le hago ¿cuántos diablos hay? Diablo es un solo diablo. Un solo diablo, ¿cierto? Pero ¿cómo le parece que hay un solo diablo, pero la Biblia lo llama de 3 formas? Lo llama el dragón, la serpiente antigua y... ¡Ay, se me fue el otro! El dragón, la serpiente Satanás. antigua. Sí, y Satanás. Entonces, ¿será que hay 3 diablos? Lo que pasa es que usted nunca puede
entender que la capacidad del diablo es la capacidad de Dios. No, pero es que no estamos hablando de capacidades. Estamos Porque hablando el de diablo, llamar. el diablo no puede hacerse carne. O sea, cuando estamos hablando, porque Dios dice que para él no hay nada. El diablo no se puede hacer carne, pero ¿quién se hizo carne? Sí, Dios. Pero lo que le digo, no podemos, eso no embotella ni encaja. Esa comparación no. ¿Por qué? Porque si nos vamos a comparar, no se puede nunca comparar, porque es que el diablo no es ni Dios. Estamos hablando de Dios. No, es que no estoy colocando, ni más faltaba, yo no estoy colocando al diablo simplemente le estoy dando el ejemplo que al diablo lo llaman es conocido por tres formas. Pero yo le digo que ese texto, que esa comparación es muy distinta a comparar a Dios en una, o que puede manifestarse como tres personas, a que Satanás se pueda manifestar como tres personas. Es algo muy distinto. No estoy diciendo que se manifieste, que se llama, la Biblia lo llama diferente. Entonces otra. Jesucristo es el Cordero, el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Pero también es el Cordero, sí, ¿cierto? Jesucristo es la ofrenda, pero también es el sumo sacerdote. O sea, son oficios que Dios... Sí, porque usted está hablando de simbolismo, pero yo no estoy hablando de simbolismo en el capítulo 1, estaba hablando de manifestación aquí. En la creación se está hablando de manifestación, de lo creado, de lo que se está creando. En el principio, estamos hablando no de comparación, ni de analogía, estamos hablando de manifestación. Y cada manifestación dice, en el principio, creó Dios. Dios. ¿Cuál Dios? Sí, Dios. El único Sí. Dios. Pero entonces sigue diciendo, dice, y el Espíritu de Dios se movía. Entonces, O sea, ¿ustedes cómo lo entienden ahí? O sea, que Dios está acá y el Espíritu de Dios es otro. Es otra realidad. No, sino que el mismo Jesucristo cuando viene a la tierra nos revela al Padre. sí. No, pero estamos hablando del capítulo que él me está yendo. Sí, estamos hablando de vamos a suponer, el trabajo. ¿Cuántos dioses ve usted? Sí, pero estamos hablando de la manifestación, por lo menos. Nosotros vamos a construir una casa, pero una sola casa. Pero vamos a suponer que yo sea el arquitecto, pero yo estoy haciendo mi trabajo de arquitectura y estamos en la misma casa. Pero yo estoy haciendo el trabajo también, hay ingeniero, yo estoy haciendo el trabajo de ingeniero. Y estamos haciendo la misma labor. Pero yo estoy haciendo el trabajo, yo soy maestro también, estoy haciendo el trabajo de maestro. Un trabajo muy distinto, pero con el mismo propósito. ¿Sí o no? O sea que usted está cumpliendo la función de ingeniero, la función de arquitecto. No, yo digo que ingeniero, vamos a poner, el arquitecto se encarga de crear el diseño, de hacer el diseño de dónde va la ventana, dónde va la puerta. El ingeniero se encarga de hacer la casa y el maestro se encarga de hacer otro, pero están en el mismo ¿qué? Están haciendo la misma casa. O sea, intervienen tres en la creación de la casa. Es lo que le digo. Entonces aquí en la creación también igual. Intervienen tres en la creación. Pero claro. Yo le voy a decir que eso no es así. Se lo muestro ya. Isaías. Sí, aguanto. Ya. Usted dice que, bueno, ya lo entendimos. Él nos habló de hacer un edificio. Sí, un edificio. Vuelve y lo voy a recalcar. El arquitecto tiene el trabajo del arquitecto es diseñar. Por eso él dijo, primeramente, si usted va en el capítulo 1, verso 26, todavía Dios no ha creado el hombre. Dios no lo creó en el capítulo 1, verso 26. Dios lo creó en el capítulo 2, versículo 7. Y lo podemos ver ahí mismo. Y dice, y tomó Dios vamos a leerlo si usted quiere. Pero no nos salgamos aquí de la... Sí, pero le estoy diciendo para que usted entienda lo que es la tesis que yo quiero arrojar sobre lo que es la arquitectura, la ingeniería, en el capítulo 12.
Bueno, entonces Dios formó al hombre. Entonces usted nos dice, y está bien, en la casa, el edificio, está el ingeniero que es el que ingenia, ¿no? No, el arquitecto. El arquitecto. Que es el que hace el diseño. Diseño. El ingeniero es el que está encargado y el maestro pues da con los dedos. Esos tres hicieron el edificio. El edificio. Usted llega y lo aplica tal cual para Dios en Génesis, que los tres hicieron las cosas. Mire lo que dice la Biblia, Isaías capítulo 44, verso 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. O sea que no, esa teoría se cae. No se cae, porque No. es que en el mismo, Él está mencionando los tres. sí, No, pero es que en mencionando a Jehová, miremos ahí está todo la teoría que él incluido. nos dice, que tres formaron el edificio que igual fue en la creación. No, estamos hablando de Mira, esos función. son tres y es son uno. Pero es que ustedes solo se me basan en este versículo. Vamos a en Juan capítulo 7, vamos a ver lo que dan testimonio en el cielo. Sí, eso, Ese es. ustedes no salen de ahí. No, Cuando pero- hablamos de tres que dan testimonio en el cielo, Ujú. se está hablando a manifestaciones, no a deidades. O sea, en el cielo conocen a Dios como Padre, lo conocen como Hijo porque vino a salvarnos y lo conocen O sea, como tú dices que entonces el Hijo, cuando vayamos al cielo, tú dices que ¿cuál es el que vamos a ver con la llaga? El a Padre. Jesús, a Dios. Entonces, o sea, el Padre es el que va a tener la llaga. Porque si tú me dices a mí que es lo mismo, entonces el Padre que va a tener la llaga también. El Padre, pero en la manifestación de hombre, Cristo, porque a Dios, ¿cómo le vamos a hacer una herida? Pero sabemos que lo vamos a ver. Dice que lo vemos tal como es. ¿Sí o no? Claro, porque la Biblia dice Sí. que Cristo es la imagen Sí, pero lo de vemos. Dios. Pero entonces el Padre, entonces tú crees que no hay un Padre allá. Claro, el mismo O Jesús. sea, tú estás diciendo que el mismo Jesús es el Padre, ¿no? Claro, Entonces, lo leímos en Isaías. Entonces vamos a ver a Jesús como Padre y vamos a ver a Jesús como Espíritu Santo. Claro, Bueno. ahí está. Ahí entonces no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí no puede Dios mismo interceder por los demás. Dice que el Hijo intercede por el Padre. Claro. Y dice también, escucha bien, dice también a donde cae, dice que cuando Cristo estaba en la tierra que resucitó, dijo, no ha subido al Padre. No dice que yo voy para allá para que me vean como el Padre. No, yo no he subido al Padre, no me toquen. Yo le digo a la mujer, ¿verdad? A María, yo creo que sí. Le digo, no me toque. Todavía no he subido al Padre. Porque acuérdense que Cristo resucitó. Y dice que fue cuando resucitó con un cuerpo glorificado. Aunque Cristo, escuche bien, aunque Cristo no tuvo pecado, no pecó, pero vino en un cuerpo que no conoció el pecado, semejante de Adán, que podía sí morir. Claro, podía morir, podía sentir. Y cuando Cristo murió, no subió con el mismo cuerpo que nació. Eso es bíblico. Glorificado, claro. Un cuerpo glorificado semejante a los ángeles. Y allá, Según lo que usted me está exponiendo, usted no cree que Jesús es Dios. Que es si el- creo que es Dios en la misma manifestación del Padre, que el Padre lo manifestó como hijo en la tierra. Porque sí, y podemos ver, sí, lo manifestó. Porque estamos hablando de Dios. Lo que Dios puede hacer no cabe ni en la mente de nosotros, ni el pensamiento. Por eso dice el mismo Pablo, vuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Lo dice Isaías. Y también Pablo lo dice. 56. Entonces digo que lo que Dios puede hacer, nosotros ni lo imaginamos, ni puede pasar, porque nosotros tenemos ahí como un 5% de conocimiento a lo que Dios puede hacer. Y dice hasta claramente
un verso bíblico que no tengo el texto ahora claro, dice, y el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del Padre. No está hablando que Dios, lo más profundo del Padre, eso está en Juan. Dicen que el Espíritu Santo escudriña lo profundo del Padre. Sí, lo más profundo del Padre. Yo quiero que me enseñes Sí, ese texto. Listo. Sí, entonces vamos a dejar a nuestra hermana Raiza para que siga con la tesis. Gloria a Jesús. Y allá en Primera de Pedro, su versículo 1, su versículo 2, gloria a Jesús, nos dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. No es presencia, es presciencia. Presencia de Una Dios es presencia, otra es presciencia. Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicada. Gloria a Dios. Ahí nos da una manifestación de que sí hay una Trinidad. Bueno, yo veo en la Biblia otra cosa. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es una Trinidad? Dice Santiago. Mire lo que dice. ¿Tú crees que Dios es una Trinidad? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso no dice Santiago. 2:19. Lo que dice Santiago es: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El diablo sabe que solo hay un Dios. Lo que pasa es que ese Dios se hizo hombre y como hombre vino a este mundo. Por eso Jesús dice: yo soy el primero y el último. Y Jehová en el Antiguo Testamento dice: yo soy el primero y el último. Entonces pueden haber dos primeros o dos últimos. Dios existía en otro desde la eternidad, desde el principio. Ninguno formó al otro. ¿A quién le creemos? Jehová dice, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Juan 10 dice, Jesús, yo soy el buen pastor. ¿Cuál es el buen pastor, Jehová o Jesús? Jehová dice, Jehová es mi luz y mi salvación, dice el salmista en el Salmo 27. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cuál luz vamos a poner? ¿No es mejor pensar que Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento y no que son tres personas distintas? Porque yo quiero decir, hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando la Biblia habla de Jesucristo hombre, está hablando de ese velo de carne que Dios tomó para poder redimirnos de nuestros pecados. Además, la Biblia dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Le pregunto una cosa. Dice la Biblia que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Si en el cielo hay tres, entonces el Padre se tendría que arrodillar ante Jesús. Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y Isaías dice, por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra de justicia, que ante mí se doblará toda rodilla. Entonces, ¿ante quién se va a doblar toda rodilla? ¿Ante Jehová o ante Jesús? Ante el mismo Dios. Lo que pasa es que a nosotros nos dice que nosotros no creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, nosotros creemos, pero no creemos como dioses o deidades diferentes, sino como manifestaciones de un mismo Dios. Es diferente. Le voy a contestar la pregunta. ¿Usted cree que un general le saluda a otro general? No, por eso. No sé por qué. No, un general no saluda a otro general. Porque están en la misma posición. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiero decir es que no se puede arrodillar. La manifestación de no se puede arrodillar. ¿Cuál no se puede arrodillar? El Espíritu de Dios no se puede arrodillar. Por eso él mismo, ¿qué dijo Jesús? Cualquiera que blasfema contra el Espíritu no tiene perdón. Bueno, pero entonces dice la Biblia
para que en el nombre de Jesús vamos a ver el versículo que usted dijo ahorita, primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. Vamos a ver qué dice. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sí. ¿Y entonces qué me quiere decir usted con eso? No, usted me dijo. El Espíritu escudriña a Dios. Pero lo dice ahí. No, por eso. Dice, pues yo le dije ahorita. ¿Cómo es la interpretación? Sí, yo le dije ahorita. Dios no la reveló. Y el Espíritu de Dios dice ahí, escudriña. O sea, yo lo que quiero saber es la interpretación que usted le está dando. Entonces, bueno, ¿usted quiere que yo le dé la interpretación? Sí, o sea, lo que usted me quiere transmitir. Bueno, yo le voy a decir una cosa, mire. Es como que yo, ahora mismo, tenga que darle algo a la audiencia. Tengo que ir a buscar una información para darla ¿a dónde? A la audiencia. Se supone que no la tengo, pero se supone que yo tengo que ir allá a los secretos de Dios y buscar para traerla para acá. Pues le digo. Sí, o sea, usted iría a otra parte a buscar la información. Claro. ¿Sí? A otra fuente. Sí, vamos a suponer, por lo menos todo lo que estamos haciendo aquí es para Dios, ¿verdad? Amén. Sí, es para Dios. Y digo yo que yo vaya a buscar, y tengo que buscar información para pues, la radio audiencia poder entender. Tengo que ir ante Dios. Entonces quiere decir como que estoy buscando la profundidad de los tesoros. Entonces, así puedo verlo yo, que escudriña. La palabra escudriñar, si usted va a ver, Buscar. es buscar. O sea, pero por eso, Pero usted está diciendo que el Espíritu, porque está hablando de Dios porque está en mayúscula, ¿no? Es importante saber. O sea, que ese Espíritu con mayúscula es un Dios que va a otra fuente a buscar, así, más o menos. Bueno, vuelvo y les digo. Para que usted me entienda y nos comprendamos bien, ¿verdad? Usted sabe que hay principios que no se violan, ¿verdad? No se violan. Bueno, yo puedo tener la potestad de hacer algo y no lo hago por el orden. El orden de cómo se tienen que hacer las cosas. No es que el Padre no puede revelármelo, informármelo. No es que el Padre no puede darme los ministerios, sino que ese encargo está dado al Espíritu. Pues sí, porque para mí sería una decepción tener un Dios que tenga que acudir a